di quest'anno. L'ultimo incontro sarà la settimana prossima. Questo penultimo incontro si tiene alle 18 perché il nostro relatore di oggi è Christopher Dominguez Michael, che ci parla da Città del Messico e ci parlerà non tanto perché io ho scritto romanzo latinoamericano, sì, ma ci parlerà soprattutto di alcuni romanzi contemporanei di autori, sì, latinoamericani, a cui è particolarmente legato in questo momento. Christopher Dominguez Michael, sono veramente contento, anzi sono fiero di poterlo presentare. Forse, forse una delle prime volte che Christopher Dominguez Michael viene presentato direttamente in Italia. Sono fiero, dico, perché Christopher Dominguez Michael, a mio modo di vedere, è uno dei critici letterari più importanti che ci siano. Di solito io non sono così, diciamo, così bravo ad elogiare i miei colleghi, ma in ogni caso devo dire proprio che Christopher Dominguez Michael mi ha colpito da molto tempo. I suoi libri sono davvero quelli di un grandissimo lettore che ha letto e che studia non soltanto il romanzo latinoamericano, ma la critica, la storia europea, oltre che nordamericana. Che cosa dire su Christopher Dominguez Michael? Beh, diciamo che intanto la carriera di Christopher Dominguez Michael è la carriera vera di un critico, di un grande lettore che ha fatto tutta la sua, tra virgolette, scuola e anche la sua università nelle grandi riviste messicane, prima Vuelta e adesso Letras Libres, di cui è caporedattore a Città del Messico, e ha avuto grandi maestri, primo fra tutti Octavio Paz, di cui ha scritto forse la biografia più completa, che è uscita sia in spagnolo sia in francese e che sta per uscire negli Stati Uniti e anche, questo lo voglio annunciare, in Italia il prossimo anno. Non voglio elencare tutti i libri che ha scritto dagli anni '80 ad oggi, voglio solo dire che è diventato da qualche anno poi membro del Collegio Nazionale messicano, era già membro del Colegio de México e scrive costantemente, direi quotidianamente, non solo nella rivista Letras Libres, di cui, come ho detto, è caporedattore, ma anche in diversi quotidiani messicani. Tra le sue ultime opere vorrei solo citare proprio l'ultima, che è forse una delle più rappresentative per vastità di interessi e profondità di lettura, che è Ateos, Snobs y otras ruinas, che è uscita proprio quest'anno nell'edizione Università Diego Portales. Bene, detto questo, volevo dire un'altra cosa. Christopher Dominguez Michael parlerà in spagnolo. Ora, volevo sapere se volete che ogni tanto io faccia un riassunto oppure, diciamo, credo che forse non sarà necessario. Comunque, ditemi se volete a un certo punto che riassuma alcuni elementi dell'intervento di Christopher, oppure procediamo così per circa 50 minuti e poi, come al solito, eventualmente ci saranno le domande. D'accordo? Bene, Christopher, bueno, te doy la palabra y muchas gracias para estar aquí con nosotros. Buonasera, io sono molto onorato della vostra invitazione
Il mio italiano è orribile e io parlerò in spagnolo. Ma grazie alla Massimo Risante, alla Università di Trento per questa invitazione. Gracias, gracias a ti. Como dice generosamente Massimo Risante, yo soy un crítico literario. Primero voy a hablar un poco de quién soy yo antes de entrar al tema. Yo soy una especie de sobreviviente de la crítica literaria del siglo XIX en el siglo XXI. ¿Por qué? Yo soy uno de los pocos críticos, al menos que yo conozco, que no tuvieron una formación universitaria. Yo me hice como crítico literario escribiendo en las revistas y en lo que se llama el periodismo cultural, pero desde el principio yo decidí ser un crítico literario profesional. Entonces, si yo pudiera definirme, soy un crítico profesional, pero no académico. Esto no quiere decir que yo, al igual que todos los críticos, no haya abrevado, me haya alimentado de la gran crítica que se hace en las universidades, por supuesto. Como todo el mundo, hay ciertas corrientes literarias universitarias que van en contra de mi idea de la lectura, pero hay otras de las que he sacado muchísimo provecho y lo seguiré sacando. Sin embargo, yo no soy licenciado, como se dice en México, no soy maestro y mucho menos doctor. Mi formación ha sido autodidacta y el único grado académico que tengo es la autoridad, poca o mucha, que me han dado los lectores. Y como ya mencionó Máximo, yo por un lado, como todos los críticos literarios, escribo varias veces al mes en la revista Letras Libres y actualmente en el periódico El Universal. Pero y bueno, con el tiempo voy recogiendo mis artículos en volúmenes que desde luego retrabajo para su edición en libro, como el que Máximo mencionó, que son el más reciente, que salió publicado en Santiago de Chile, que es Ateos, Snobs y otras ruinas. Y también he escrito biografías. Dos de ellas son la que ya se mencionó, de Octavio Paz, que salió en 2014, la primera edición, y otra sobre un escritor y letrado de la Nueva España, en el momento en que la Nueva España se convierte en México, que fue Fray Servando Teresa de Mier, cuya biografía publiqué en el año 2004. Entonces hago la crítica literaria en los periódicos, lo que ustedes llaman la crítica militante de alguna manera, y por otro lado tengo un trabajo de biógrafo literario. Y finalmente, yo no escribo solamente sobre literatura mexicana y latinoamericana. Desde luego que mi primer campo de acción es mi lengua, es mi país y es el universo vasto de la literatura en lengua española, sobre todo de América Latina. Pero como podrá ver cualquiera que se acerque a mis libros, yo me considero un crítico literario universal y mi diálogo con los lectores es sobre los libros que van apareciendo, que me parecen interesantes o que me parecen horribles, que considero que es interesante comentarlos con los lectores. Entonces, como dice un dicho mexicano, soy maestro en todo y doctor en nada. Esta tarde, para ustedes, voy a hablar de algunas novelas
latinoamericanas recientes que me parecen interesantes, situando un poco lo que es el contexto de la literatura latinoamericana de nuestros días. Hace tiempo que la literatura latinoamericana dejó de ser la consentida, sobre todo del público europeo y de el público universitario en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque la literatura latinoamericana alcanzó un grado de madurez que provocó inevitablemente que dejara de ser una novedad. Todo lector culto sabe que la literatura latinoamericana es muy importante, es una de las literaturas importantes del mundo, para empezar por una razón demográfica. El español es uno de los idiomas que más se hablan en el planeta. Entonces, un crítico literario de México que habla de libros que aparecen en Buenos Aires o Santiago de Chile o Bogotá o incluso en Estados Unidos, pero en español, no siente ningún complejo de inferioridad. Es un crítico que tiene una inmensa cantidad de trabajo, que tiene hipotéticamente muchísimos lectores y que está trabajando en una literatura que tiene mucho más lectores que la italiana o la francesa, lo cual no la hace mejor ni peor, pero la sitúa en un campo distinto a lo que se llamaba las literaturas emergentes, o se llama. Ahora, para un escritor latinoamericano o escritora, es más difícil publicar en el extranjero que hace 30, 40 años, porque el impulso que dio el llamado boom latinoamericano con Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, terminó. ¿Qué quiere decir que terminó? Que como decía el gran polígrafo mexicano Alfonso Reyes, pues nuestra literatura alcanzó su lugar en la mesa de la civilización, está ahí sentada dialogando con el resto de las literaturas en una posición de igualdad. Esto provoca a veces cierta frustración entre nosotros porque el éxito del boom hace 30, 40, 50 años acostumbró a los escritores latinoamericanos a ser recibidos como la última Coca-Cola en el desierto. Bueno, ya no lo somos y tenemos que luchar en paridad de circunstancias con escritores que vienen de otros orbes lingüísticos, como los que vienen del mundo eslavo, o los que vienen de África, o la muy pujante literatura del norte de Europa. Entonces, esta normalización de la realidad tiene cosas buenas y tiene, desde luego, cosas malas, porque, insisto, la literatura latinoamericana dejó de ser la niña que cumple 15 años y es aplaudida en todas partes. Y esto finalmente nos da cierta tranquilidad de que ya no tenemos que demostrarle al mundo que somos una literatura que tiene algo particular que mostrar. Hace mucho tiempo que dejó de pensarse que lo hegemónico en la literatura latinoamericana era el llamado realismo mágico. Se han hecho miles de coloquios sobre qué es y qué fue el realismo mágico, de dónde vino y cómo terminó, y no voy a insistir en el tema. Lo que diré que en efecto el realismo mágico fue una de las características de la literatura latinoamericana, como también lo hay en Alemania. De hecho, la expresión realismo mágico se origina en los ambientes expresionistas de la República del Weimar. Entonces, no todos los escritores son en América Latina practicantes del realismo mágico, y actualmente quienes insisten en esto generalmente son escritores naif, ingenuos, que creen que la vieja receta que supuestamente hizo triunfar a García Márquez y a sus siguientes epígonos sigue teniendo éxito, y creo que ya no es así. Entonces me parece que estos escritores, con alguna excepción, pierden su tiempo
y se lo hacen perder a los lectores. Yo creo que toda literatura es histórica, en el sentido en que transcurre en el tiempo de la historia, que es común a todos los hombres. El año próximo celebraremos todos el primer centenario de la publicación de Ulises, de James Joyce. Y bueno, es un caso interesante para hablar de América Latina. ¿Por qué? Porque bueno, Joyce, como todos sabemos, era irlandés y venía de una literatura que, aunque ya en ese momento tenía entre sus figuras estelares a Bernard Shaw o a Oscar Wilde, era considerada dentro del mundo de la anglósfera una literatura marginal o provinciana. Tan es así que Joyce escapa de Irlanda y se establece en Europa y hace de su literatura una literatura escrita en inglés, pero en un inglés que, como sabemos, es polimorfo, y es el inglés de James Joyce. Entonces tenemos un fenómeno muy estudiado como algo que venía de la periferia, que era Irlanda, se colocó en el centro, como fue el caso de Joyce en Trieste, desde donde realizó su investigación novelística esencial para el siglo XX. Pero a la vez, Joyce sigue siendo un autor profundamente irlandés y puede ser considerado el poeta nacional de Irlanda, hablando de poesía en el sentido amplio, helenizante, del que hablaba Goethe, que nos permite decir que en un buen trecho del siglo XX, Verdi fue el poeta nacional de Italia, aunque escribiera óperas y no novelas, lo cual no sé si fue bueno para Italia, pero me parece que así fue. En el caso de la actualidad literaria latinoamericana, están las novelas que, como en todo el mundo, tienen una relación conflictiva con la historia. La historia latinoamericana es una historia violenta, triste, sanguinaria, como la europea. Nunca olvidemos que Mussolini y Hitler eran europeos, no eran bolivianos ni brasileños. Entonces, la idea de que América Latina tiene el monopolio de la desgracia política y de los golpes militares, pues es falsa. Inclusive puede decirse que en la situación actual del mundo, la gran exportadora de populismo resultó ser América Latina. Por primera vez y de manera muy desgraciada, América Latina metabolizó, sintetizó un fenómeno político que ha tenido mucho éxito, aunque nació en Italia, bueno, pues ha tenido mucho éxito en Inglaterra y en los Estados Unidos. Entonces eso habla un poco de lo pequeño que es el mundo actual y de la capacidad de exportación de las cosas más horribles que también tiene América Latina, como lo tuvo Europa en los años del fascismo clásico. El fenómeno que provoca más atención del mundo en América Latina, porque todos los seres humanos generalmente acudimos primero a las desgracias o a la nota roja, no sé cómo se diga nota roja en italiano. Gracias. Pues es el narcotráfico. Y los escritores latinoamericanos se han sentido obligados a escribir sobre este fenómeno, porque en México, como en Italia, los escritores se dividen, como decía Saul Bellow, entre pieles rojas y cara pálidas. Los pieles rojas son aquellos que están obsesionados por la vida pública, por el sufrimiento de los ciudadanos, por el maltrato de las minorías, por la violencia doméstica, por la violencia en la calle, por la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la salud en estos tiempos. Y los otros escritores, los caras pálidas, como los llamaba Bellow, que están
en la Torre de Marfil, o pretenden estarlo, pero tienen una ventana abierta a la plaza pública para ir midiendo, como lo hacía Flaubert, en qué medida la mierda va subiendo hacia la ventana de la Torre de Marfil. Bueno, los Pieles Rojas mexicanos escriben novelas sobre el narcotráfico, como también ocurre en Italia. Y aquí es una literatura que yo juzgo con severidad, no porque como ciudadano mexicano no me preocupe el horror del narcotráfico y la manera en que ha invadido nuestras sociedades, sino que mucha de la novelística dedicada al narcotráfico es periodismo. A veces bueno, a veces malo, pero es periodismo. Y yo creo que la literatura no está, lo que yo entiendo por literatura, lo que yo entiendo por ficción, por novela, no tiene nada que ver con el periodismo. Vivimos en una época donde la cantidad de información que recibimos de calidad muy diversa a través de las redes sociales es tanta que no creo que la novela tenga por qué ocuparse de algo que podemos ver en Facebook o leer en Twitter, o los viejitos leerlo en el periódico. Yo creo que la literatura está para otras cosas y por eso los escritores que hablan del narcotráfico en América Latina que me interesan son los que hacen verdadera literatura con este fenómeno y no se dedican a contarnos mediante la ficción aquello que frecuentemente es más interesante si lo leemos directamente tal cual lo presenta la realidad. Es un poco lo que ocurrió a fines del siglo XIX cuando se popularizó la fotografía. Los pintores tuvieron la libertad de ponerse a hacer impresionismo porque la reproducción exacta de la realidad o el retrato de tal o cual señor o señora, pues ya no era tan necesariamente fiel porque podía muy bien sacarse una fotografía. ¿Quiénes son los escritores que han deformado la realidad como debe hacerlo un verdadero novelista? Como lo hizo un Joyce, o como lo hizo en América Latina García Márquez. García Márquez es un escritor que todos lo sabemos, trabaja sobre un contexto histórico, que es la violencia colombiana. Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, pues es un hombre que se alimentó de la guerra antirreligiosa en México a fines de los años 20. Y sin embargo, su literatura no necesita hablar directamente de estos temas. Como en Cien años de soledad, las guerras civiles entre liberales y conservadores son un telón de fondo en que transcurre una historia que solo pudo transcurrir en la literatura. ¿Por qué? Porque yo creo que, si bien la etiqueta realismo nos es útil para conversaciones de este tipo, yo creo, como Vladimir Nabokov, que en sentido estricto ninguna obra de ficción es realista. A mí me interesan mucho las dos novelas que ha publicado la escritora mexicana Fernanda Melchor, que está traducida ya a varias lenguas, que es interesante porque ella es una periodista de formación, no es una escritora que forme parte de la parte, perdón por la repetición, más intelectual de la cultura literaria mexicana. Ella viene del mundo salvaje del periodismo. Sin embargo, ella tuvo la inteligencia narrativa de transformar este horror en ficción y una ficción muy original. Ella viene de Veracruz, que es la parte de México que da al Golfo de México, que ha sido una de las zonas más castigadas por el narcotráfico y, como saben bien los italianos, por la zona en que es imposible saber dónde empieza el crimen y dónde empieza quienes deben perseguirlo. México es un país donde quien conozca la historia de la mafia entenderá muy bien de qué estoy hablando.
es muy frecuente en México enterarnos que quien perseguía a los narcotraficantes durante 6, 8 años, durante todo un gobierno, pues también recibía de ellos, lo cual no impedía que los persiguiese, pero sí permitía que persiguiese selectivamente. Porque lo que hemos vivido en México desde fines de la década pasada, antepasada, es esencialmente una guerra de carteles, de grupos mafiosos, donde el Estado es quizás el más grande, pero no siempre el más fuerte ni el más importante. Fernanda Melchor tiene 2 novelas, tiene otras, pero voy a hablar solo de 2 brevemente. Una se llama Temporada de huracanes, otra acaba de salir, lleva unos 6 meses circulando en México, pero ya se está traduciendo, se llama Paradise. La primera novela es una novela extremadamente violenta, sobre todo por la maestría que tiene Melchor en el manejo del lenguaje coloquial y vernáculo. Es muy fácil para cualquier novelista en cualquier lado del mundo, y sobre todo aquellos que hablan la germanía o la jerigonza o el lenguaje particular del crimen, llenar sus novelas de groserías y expresiones que forman parte de la procacidad universal. Fernanda Melchor tiene un gran oído para percibir este lenguaje, pero lo hace de una manera culterana, artística, y sobre todo en su segunda novela, Paradise, es realmente magistral la manera en que el lenguaje popular, que en este caso tienen 2 chicos que viven en un conjunto habitacional para ricos. Uno de ellos es un niño rico, otro es el niño pobre que cuida el joven, son jóvenes, que cuida la propiedad, y bueno, se hacen amigos y deciden cometer un crimen. Esto en el caso de Paradise. En el caso de Temporada de huracanes, hasta casi el final del libro, no tenemos más que otra narración de la violencia de los narcotraficantes. Sin embargo, como si hubiera leído Ernesto de Martino, Fernanda Melchor da una solución absolutamente genial, en mi opinión, y saca una tesis tan vieja que resulta muy nueva. Veracruz es un lugar famoso por sus brujos. Incluso hay una zona donde hay unas lagunas que se llama Catemaco, donde se realiza o se realizaba un Congreso Mundial de Brujos de todas partes. Bueno, al final, Fernanda Melchor saca la hipótesis de que el narcotráfico es simplemente el producto de que esas personas están embrujadas. En un país donde las explicaciones sociológicas y políticas y históricas del narcotráfico abundan y llenan libros y libros y películas, aparecer con esta vieja tesis de que el mal es producto de la brujería es muy novedoso y le da un final inesperado a esta novela. Si la novela hubiera terminado en otra matanza de narcotraficantes, para mí hubiera sido una novela de poca significación. Pero esta introducción de una coartada antropológica al final me pareció que hacía de Fernanda Melchor una escritora notable. Su segunda novela, que es más madura, insisto, en el manejo del lenguaje, es la historia de la amistad, una especie de rehabilitación del dúo entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn, entre un joven rico, un joven pobre, bastante imbéciles los dos, llenos de frustraciones y de carencias, que deciden cometer un crimen y asesinar a la mujer más rica y guapa que vive en ese condominio. Y lo hacen. Pero lo que Melchor nos cuenta otra vez lo hace de una manera muy original. Nos cuenta toda la preparación, cómo se hace la amistad entre estos 2 personajes, los conflictos de esa amistad, cómo vive uno, cómo vive el otro,
y cómo planean los hechos que terminan en una verdadera ópera bufa. Pero a la hora de que estamos esperando que nos cuente el crimen, no lo cuenta. Enumera en una página los hechos como si fuera un guión y la novela termina. ¿Qué nos está diciendo ella? Que pues, lo importante no es la violencia del narcotráfico que está en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales para un verdadero escritor, sino la amistad entre estos dos personajes. Uno, desde luego, es pobre y quiere salir de la pobreza mediante la única manera de ascenso social que tiene. Y otro es el típico muchacho ocioso que no se desprende de los juegos en la computadora, que tiene un vacío existencial pavoroso. Y la alianza entre estos dos extremos tan frágiles y tan detestables a la vez de la condición humana es el tema de esta novela de Fernanda Melchor, que ha tenido mucho éxito porque ya es una escritora famosa, que seguramente todos los libros que saque van a vender, aunque no sean muy buenos, pero los lectores, no pocos críticos literarios, se decepcionan de que el final no haya sido esa salpicadura de sangre que esperaba el lector. Bueno, pues esta decepción me parece que habla de malos lectores, porque justamente la novelista decidió no contar lo obvio, sino lo que era más interesante para la ficción, y esta es, como la canónica de Flaubert, una educación sentimental. Entonces, en el caso de México, ofrezco una escritora de Veracruz. Yo no creo en la literatura de género, yo creo que el genio no tiene sexo, pero en este caso van a ser dos mujeres de las que principalmente voy a hablar. La segunda es muy famosa, ya está traducida al italiano, me parece, es Mariana Enríquez, de la Argentina. Ella es, bueno, Fernanda Melchor nació en 1982, Mariana Enríquez en 1976. Mariana Enríquez, como Fernanda Melchor, también viene del mundo del periodismo, pero en el caso de Mariana Enríquez, ella viene de la crónica de rock, del seguimiento de la contracultura argentina. Es una verdadera erudita en la vida de los Rolling Stones y en una serie de fenómenos de la música rock, o como se llame en el siglo XXI, que ella conoce con una gran sabiduría. Y además de ser una gran cuentista y autora de una novela muy importante, es una ensayista en extremo brillante. Es que olvidé el nombre del libro de cuentos de Mariana Enríquez, que es muy bueno, entonces quiero... Ya. Bueno, Mariana Enríquez viene del mundo del pop, de la contracultura, de lo que esto es en el siglo XXI, que para mí por mi edad ya es un poco remoto. Yo me quedé en Patti Smith, digamos. Fue el punto final al que llegué. Y no he salido de Patti Smith ni voy a salir de Patti Smith. Mariana Enríquez no, desde luego, porque es parte de su pasión. Y para ella es tan importante Byron como la historia de los grandes artistas de la música o del cine porno que se han inmolado a lo largo del siglo XXI, que para mí son héroes desconocidos que he conocido gracias a ella. La gran novela de Mariana Enríquez salió hace un par de años, se llama Esta parte de noche, y cuenta con el trasfondo, otra vez, el trasfondo histórico, no indispensable, pero sí de gran importancia, con el trasfondo de la dictadura militar argentina
que dominó aquel país con un inmenso baño de sangre entre 1976, año del nacimiento de Mariana, y 1983, en que regresó la democracia. Con el transformo de esta dictadura, ella cuenta las aventuras de un padre y un hijo. Este padre forma parte de una secta que ejerce de alguna manera el sacrificio humano en un ambiente muy inspirado en la novela gótica del sur de los Estados Unidos, en Carson McCullers, en Flannery O'Connor. Y bueno, es una road novel, es una novela del camino, en que se cuenta cómo esta pareja inusual, bueno, no inusual, el padre y el hijo van recorriendo la Argentina hacia el norte, encontrándose en los diversos lugares donde opera esta secta y cómo el padre va dando explicaciones, huyendo. El padre además es homosexual, un homosexual no asumido, va dando explicaciones y huyendo de por qué no va a entregar a su hijo a la secta, como lo corresponde según el linaje de esta sociedad secreta, sino va a pretender salvarlo de este mundo de horror, lo cual le permite ir visitando una serie de casas donde esta secta practica la magia negra y la tortura. Obviamente, como buen crítico literario que pretendo ser, no les voy a contar el final. Mariana Enríquez destaca por una verdadera capacidad narrativa. Esta parte de Noche es una novela voluminosa de 400 páginas más, de aquellas novelas que realmente lo introducen a un mundo y que uno no tiene ganas de hacer otra cosa que seguir leyendo la novela. Pero no es aquellas, a mí me disgusta mucho la expresión de que dice, tal novela es tan interesante que parece una película. Yo creo que desde luego que el cine alimentó a la literatura y desde luego la literatura al cine, pero son fenómenos totalmente distintos. Yo sigo pensando, porque vengo todavía del mundo de la letra impresa, del papel, que el gran misterio de la cultura occidental es la letra impresa. A mí me parece mucho más misterioso lo que me puede hacer imaginar Balzac que la más grande de las películas de los más grandes directores del mundo. Entonces, por eso cuando se habla de superar la literatura, ir más allá de la literatura, yo entiendo que está dentro del orden de la literatura esta ansiedad de superación, pero yo creo que la literatura tiene límites muy precisos. Es decir, que ¿quién puede ir más allá de Finnegans Wake? Creo que nadie, y que no es necesario. Justamente Joyce se colocó en ese punto para invitarnos a regresar. Y una narradora como Mariana Enríquez escribe una novela que no necesita de que estemos esperando su adaptación cinematográfica para ahorrarnos el trabajo de imaginar, porque la letra impresa, blanco sobre negro, permite imaginar el mundo de este gótico argentino que ella representa. Ella también tiene libros de cuentos. Uno de ellos se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Ella tiene una relación muy interesante con el feminismo. Desde luego que es feminista, que ha participado de manera muy activa en la reciente autorización del aborto en la Argentina, que era un país todavía extremadamente conservador en el asunto, pero a la vez ella se opone a la literatura de género. Ella cree, como dije hace rato, que el género no tiene sexo, y en sus novelas la cuestión de la mujer está presente, pero también está presente la
la cuestión del dolor de los varones o de la injusticia social. Tiene un cuento muy famoso contra la violencia de género, como se le llama, donde las propias mujeres deciden desfigurarse el rostro con ácido para dejar de ser el rostro y el cuerpo, para dejar de ser atractivas en teoría para los violadores. Sin embargo, ¿cómo lee uno este cuento? No lo lee, desde luego que uno entiende que hay una denuncia político-social en el cuento, pero el cuento es, con todas las de la ley, un cuento de terror, y así se lee. Hay quienes dicen, bueno, es que Mariana Enríquez pertenece de alguna manera, es alguien que se está saliendo del subgénero del terror. Claro que sí, de la misma manera en que se salió Edgar Allan Poe. Hace mucho tiempo que Edgar Allan Poe, a quien por cierto en Estados Unidos consideran un escritor de segunda categoría inventado por los franceses, léase lo que dijo Harold Bloom de Edgar Allan Poe. Creo que Harold Bloom no tiene razón, que la tienen los franceses, que no siempre la tienen, en este caso la tienen. Bueno, en el mismo caso, Mariana Enríquez sí, viene de la contracultura, es un cruce entre Byron y los Rolling Stones, en efecto, y David Bowie, pero la manera en que ella ha salido de lo que sería una literatura de género, de terror, y se ha instalado en el centro de la prosa latinoamericana y de esta gran corriente narrativa que parte de Faulkner y de sus contemporáneas en los Estados Unidos y que resultó muy importante para América Latina, la coloca para mí es la novelista más interesante de América Latina en este momento. Y esto último que voy a decir tiene mucho interés por la América Latina por razones históricas, a diferencia de Europa, que lo es por razones más bien simbólicas. Es un país donde estar en contra de los Estados Unidos es una exigencia política, casi moral. A diferencia de Europa, que tuvo la contribución del ejército de los Estados Unidos para librarse de Hitler y Mussolini, cosa que algunos europeos en el fondo no agradecen y por eso les molesta tanto los Estados Unidos. Bueno, América Latina no ha sido librada de nada por los Estados Unidos y más bien ha sido víctima de los crímenes de la República Imperial Norteamericana. Pero una de las grandes contribuciones de la literatura latinoamericana viene del norte. A los escritores mexicanos nacionalistas o latinoamericanos del siglo pasado les molestaba mucho admitir que ellos no hubieran sido nada si no hubieran leído a Faulkner. Incluso autores tan importantes como Onetti del Uruguay o Rulfo de México, se puede decir que no son discípulos de Faulkner, sino de su traductor al español, que era un gran poeta cubano que se llamaba Lino Novás Calvo, que hizo unas traducciones muy poco ortodoxas de Faulkner, pero en un español muy hermoso. Entonces estos escritores para los cuales hubiera sido imposible leer a Faulkner en inglés, lo leyeron a través de la traducción, en el sentido amplio de la palabra traducción, que hizo este traductor cubano. Y si uno lee las traducciones de Novás Calvo de Faulkner, se encontrará con un tránsito del inglés de Faulkner hacia un español muy particular, y ese español, curiosamente, es el que aparece en García Márquez, en Rulfo y en Onetti. Yo no sé qué hubiera pasado si estos tres escritores, en el caso de los tres estoy seguro que por lo menos cuando eran jóvenes no leían en inglés con facilidad. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran tenido, como lo tiene Mariana Enríquez, que es bilingüe, un acceso directo al inglés, ¿no? Entonces la literatura de América, es decir, de los Estados Unidos y de América Latina, porque la primera América fue la América Latina y luego los Estados Unidos
usurparon el nombre de América para los Estados Unidos. Las dos Américas tienen una comunidad afectiva, intelectual, que puede ser, y con esto voy a terminar, un clásico como Faulkner. El mundo de Faulkner está escrito en inglés, naturalmente, en un inglés que no es el de Boston o el de California ni el de Nueva York, sino el del sur de los Estados Unidos. Y el sur de los Estados Unidos estaba basado en una comunidad agraria antigua, remota. Faulkner hoy es muy mal visto porque veía con gran ambivalencia la esclavitud, nada menos. Pero el mundo de Faulkner es un mundo agrario lleno de realismo mágico, entre comillas, que no es más que la dificultad de una sociedad para modernizarse, en mi opinión, eso es el realismo mágico. Por ejemplo, cuando Pasolini se quejaba de la transformación antropológica que había sufrido la Italia de los años 60, 50, pues, ¿qué estaba diciendo? Para mí es muy sencillo, estaba muy triste porque Italia se estaba industrializando y la Italia provinciana, campesina de su infancia, estaba desapareciendo. Entonces, todo el marxismo que le metía Pasolini a su teoría del cambio antropológico en Italia, pues no era más que una más de las teorías de la modernización. Y bueno, dicho sea sociológicamente, el mundo de Faulkner era el testimonio de un mundo rural que desaparecía y que perdía la inocencia, la virginidad gracias a la modernización. Pero en el caso de Faulkner, como en el de Mariana Enríquez o Fernanda Melchor, estamos hablando, como siempre en literatura, de empresas de lenguaje. Lo que importa en estos escritores es no lo que cuentan, porque los temas de la condición humana son limitados. Me parece que alguna tarde ociosa Borges y Bioy Cázares los contaron en Buenos Aires. Creo que llegaron a 39 temas, en mi opinión demasiados, sino la manera en que se trabaja el lenguaje particular de cada escritor. Entonces, si mi intervención con ustedes sirve para que Fernanda Melchor y Mariana Enríquez tengan nuevos lectores, pues me habré sentido muy contento de estar con ustedes. Dejo de hablar y me gustaría escuchar comentarios o preguntas. Gracias. Muchas gracias, Chris. Molte grazie a Christopher Dominguez Michael, che ha dato prova, come sempre, della sua chiarezza e del suo senso dell'umorismo e della sua critica spesso mordente, che gli è anche costata qualche volta in Messico qualche problema. Sentite, niente, se avete qualche domanda, anche naturalmente al di là delle autrici Fernanda Melchor e Mariana Enríquez di cui ho parlato, in fondo con questo intervento Christopher ci ha dato, come dire, la possibilità di scoprire alcuni autori dell'America Latina che sicuramente non sono ancora così noti, no? in Europa e in Italia. E però ci ha detto anche molte altre cose sulla storia recente, contemporanea del Messico e non solo del Messico, e anche dei rapporti tra l'America del Nord e l'America del Sud. Direi, se avete delle domande sul soggetto in particolare, ma anche altre curiosità, è questo il momento di intervenire, direi. Potete farle anche in italiano e poi io, semmai, faccio una breve traduzione. Non mi sembra... C'è qualcuno che vuole? Prego. Ahí levantó la mano, yo leo. Sí, sí. Prego, Buenas prego. Buenas tardes. Me ha encantado
la explicación de hoy, pues súper bonita. Y la pregunta que tendría yo sería si usted, la opinión que tiene usted del escritor Roberto Bolaño, si se puede considerar también el escritor en el sentido de que narra de la violencia sin contar la violencia. Sí, bueno, de Roberto Bolaño no hablé porque creo que ya es una figura un poco obvia. Yo creo que Roberto Bolaño es el escritor, el narrador latinoamericano más importante del cambio de siglo. Como ustedes saben, él murió en 2003, justo cuando su fama empezaba a emerger, y dejó como Fernando Pessoa un verdadero arcón de inéditos. Y no hay año en que no salga nada nuevo, es una especie de industria. Pero contra lo que puede pensarse, cada vez sale algo nuevo de Bolaño. Y miren que yo llegué a estar indigesto de Bolaño, por más que lo admire. Siempre es interesante, y siempre es nuevo y siempre es revelador. Estamos ante un escritor de los verdaderamente grandes. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario que se hace. Una de las novelas importantes, porque Bolaño tiene dos maneras y los fanáticos de Bolaño discuten cuál es mejor. La novela larga, como Los Detectives Salvajes o 2066, o la novela corta. Bolaño tiene dos novelas cortas sobre la dictadura chilena. Una no recuerdo el título en este momento y otra sí lo recuerdo porque trata de un crítico literario. Y si me hubiera sido dado escribir novelas, yo hubiera escrito esa novela, me hubiera gustado. Se llama Nocturno de Chile. Nocturno de Chile, magnífica. Magnífica, en efecto. Bueno, Bolaño transmite el universo patibulario de la dictadura chilena sin visitar comisarías y contarnos los horrendos crímenes de Pinochet que han sido narrados de todas las maneras posibles. Incluso en ese sentido yo soy un poco conservador. Creo que en literatura la narración directa de la violencia la banaliza. ¿Cómo estar leyendo en un país como México todos los días, viendo en la pantalla los crímenes del narco, los vuelven absolutamente prescindibles, son todos iguales? En todo sentido, yo creo que el realismo crudo en literatura, como el que parecía que iba a ser el resultado de esta primera novela de Fernanda Melchor, me parece que no funciona. Y Bolaño eso lo entendió muy bien. Bolaño puede escribir sobre el nazismo europeo o sobre la dictadura militar chilena, partiendo de la base de que los grandes escritores son aquellos que consideran que los lectores no son imbéciles. Entonces Bolaño sabía que sus lectores conocían perfectamente los crímenes de Hitler y que conocían perfectamente los crímenes de Pinochet y que había que encontrar lo que estaba atrás de esos crímenes, antes de esos crímenes o del lado de esos crímenes, ¿no? Entonces, salvo excepciones que siempre hay en literatura, Bolaño en efecto habla de la violencia latinoamericana, de la violencia en México, con lo de las muertas de Juárez. Debo decir que yo publiqué hace años un diccionario de literatura mexicana donde está incluido Roberto Bolaño. Sí, es ¿Por verdad. qué? Porque yo no soy el Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir pasaportes. Para mí la literatura mexicana es la que habla de México o se hace en México. Y por eso en ese libro no solo está Bolaño, sino García Márquez o Álvaro Mutis, colombianos que vivieron toda su vida en México y que formaron de la parte de la vida mexicana. Entonces, bueno, me parece muy buena la intervención porque Bolaño en efecto ilustra a la perfección esta manera de ver las cosas. Grazie. C'è qualcun altro che ha qualche domanda? Sì, anche Beatrice Nonni ti agradece. No, io volevo, io una pregunta. Hablaste, bueno, dijiste que la literatura no es periodismo, ¿no?
Pero me parece que quería preguntarte si este fenómeno, porque se trata, creo, de un fenómeno, es decir, que no es un, no pasa solo en México, no pasa solo en América Latina, pero pasa en todo el mundo, ¿no? En Europa, en Italia. A un momento dado, no sé a partir de desde cuándo, parece que el escritor se transformó en un periodista, ¿no? Es decir, pero la pregunta es, ¿por qué? Es decir, tú tienes, te has preguntado eso, ¿hay razones particulares? ¿Por qué este fenómeno nació? Podríamos, por ejemplo, decir que de una manera cíclica esta forma de realismo, ¿no? Como tú lo dices, directo, se manifieste en la civilización occidental. No sé, puede ser una contestación, una respuesta. Pero me parece un fenómeno mundial, es decir, como si la frontera entre la ficción y el documento a un momento dado no se reveló muy importante. Bueno, yo creo que es muy interesante tu pregunta. No, no la he pensado como lo voy a hacer después de haberla escuchado. Yo creo que tiene que ver con yo creo que sí, bueno, mi filósofo favorito es Vico, es decir, yo creo en los ciclos. Y yo creo que el horror del siglo XX, el Holocausto, el Gulag, pusieron al escritor ante la famosa pregunta de Adorno de si se podía seguir escribiendo poesía después de Auschwitz. Yo me he puesto a averiguar qué quiso decir Adorno y en qué contexto lo dijo. Y según he averiguado, esto es una cosa que él dijo de manera doble. Por un lado estaba lo que entendemos todos, la pregunta metafísica de que si el escritor tiene derecho, legitimidad para hablar del horror cuando el horror es innombrable. En efecto, una parte de la pregunta de Adorno iba por ese lado. La otra era una provocación para los jóvenes escritores alemanes, diciéndoles, oigan, aparte de Auschwitz, ¿no tienen nada que decir? Esta segunda parte de la pregunta de Adorno se suele olvidar. Y es una pregunta que yo modestamente le haría a muchos escritores mexicanos. Decirle, oigan, y aparte del narcotráfico, ¿no hay otra cosa que les preocupe? Entonces, tiene que ver esta urgencia por volver documental a la literatura con aquello de Walter Benjamin, de que todo documento de civilización es un documento de barbarie. Pero también tiene que ver con que el escritor se sintió impotente para transmitir todo el horror del que se sentía obligado. Entonces yo la pregunta la plantearía en los términos de por qué el escritor se sintió obligado a cruzar esa frontera. Bueno, yo creo que es un problema de la novela desde el principio. Si nos vamos al siglo XIX, Balzac y Solá se sentían muy obligados a narrar lo que ocurría en su tiempo. A nosotros nos parece muy impresionante porque nos impresiona mucho todo lo que ocurre en nuestro tiempo. Pero cuando Solá decide volver la novela, ahora suena muy ingenuo, pero para él es una cosa muy seria, volver la novela en un sistema científico que registrara como una fotografía el Segundo Imperio de Napoleón III, sentía que la obligación del escritor era consignar la realidad. Entonces yo creo que esto es una cosa cíclica, a la cual ha contribuido, y con esto termino, la tendencia muy del siglo XXI a la famosa difuminación de los géneros. Yo creo que hay que tener cuidado con esta difuminación
porque no toda la novela es periodística, ni todo periodismo es novela, ni toda poesía coloquial, ni todo coloquialismo es poético. Yo sigo defendiendo que los géneros tienen fronteras, que estas fronteras están para cruzarse, es decir, para violarse, pero que los géneros son una parte de la teoría de la literatura, de la experiencia del lector, que no se puede abandonar por razones posmodernas. Muchas gracias. Ci sono altre domande per il nostro Christopher Dominguez Michael? Posso? Sì, certo. Ecco. Ciao Alessandro. Ciao. Volevo fare una domanda, era in realtà quasi una curiosità, Sì. perché ha parlato di Fernanda Melchor. Ho visto che Stagione di uragani è stato tradotto in italiano. Sì. Però da quanto ho capito una delle caratteristiche migliori della sua narrativa sarebbe appunto questo elemento linguistico. Volevo sapere, anzi in realtà era più un consiglio, se leggerlo in traduzione, se secondo lui si perde molto quell'aspetto anche gergale della lingua colloquiale del crimine, ecco, insomma. Gracias. Cris, la pregunta es la siguiente. Hablamos de Fernanda Melchor. Tú has dicho, ¿no?, varias veces que la lengua y el estilo bastante particular, ¿no?, de la escritora. Esperamos que, porque me parece que tiene un problema. Ya, perdón. No. La pregunta está sobre Fernanda Melchor. Justamente Alessandro dice, bueno, efectivamente una de las dos novelas está traducida, creo que es la segunda, es decir, ¿cómo se llama? La estación de los huracanes. Temporada de huracanes. Sí, bueno, pero la pregunta es, con la traducción, ¿vamos a perder esta originalidad de la lengua, del estilo de Fernanda Melchor? ¿Qué piensas? Porque me parece que es algo bastante personal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso de otra escritora que pude haber hablado, que es Guadalupe Nettel, que está traducida al italiano, sí, ella habla de un mundo, pues tu mundo y el mío, el mundo de los intelectuales, ¿no? Sí. Y habla con un español correcto, no demasiado rico, pero de esa clase de españoles que son fáciles, o de cualquier lengua, que son fáciles de traducir. Sí, claro. Porque a ella le interesa la reflexión moral más que el lenguaje mismo. Yo creo que en el caso de Fernanda Melchor se necesitaría un traductor que asuma que el español de vernáculo de Fernanda Melchor es intraducible y que proponga una alternativa italiana. Sí, claro. Hay un caso muy interesante. Jorge Aguilar Mora, un importante escritor mexicano, tradujo en los años 70 a Raymond Queneau. Y se dio cuenta que era tan coloquial que la única manera de traducirlo era traducirlo al chilango. El chilango es el tipo de español que se habla en la Ciudad de México, que ni siquiera es un dialecto, es un tipo de español. Y la traducción que hizo Aguilar Mora de Las Flores Azules al chilango es fabulosa. Es desde luego otro libro, pero el lenguaje que da habla de la riqueza del español que hablamos los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, si yo fuera ese imaginario traductor italiano, tomaría este riesgo. Porque si tomas el otro de a tratar de hacerlo simplemente literal y comprensible, se perderá, como siempre se pierde en la traducción, muchísimo, pero más en este caso. Sì, claro. Hai capito, no, Alessandro? Più o meno. Sì, ho capito, Sì, grazie. sì. È il caso, penso, di anche alcuni scrittori italiani, no? Se vengono tradotti in altre lingue, in molti casi devi trovare un traduttore veramente eccezionale che si inventi qualcosa
Gada, por ejemplo. Sì, pensavo a lui, no? Difficilissimo riuscire. Mi ricordo. Gada es más difícil de leer en la traducción al español que en inglés. Pues, ecco, per esempio, tú, Chris, has intentado a leer en español Gada, es decir, que, pero no rinde. No. Yo leí a Gada en los 80s, en la traducción que tenía, me aburrió profundamente. Eso es. Después aprendí un poco italiano y pude leerlo, tratar de leerlo en italiano y me pareció mucho más interesante. Sí, Y era claro. más divertido estar investigando qué trataba de decir Gada a conformarme con lo que el humilde Sí, eso traductor es. había tratado de hacer, ¿no? Sí, eso es. Creo que no es exactamente el mismo caso, pero es muy cercano. Grazie. C'è qualcun altro che vuole sapere qualcosa da Chris? Bene, io direi, se non c'è nessun altro, allora io ringrazierei moltissimo Christopher Dominguez e Michael per essere stato con noi questa sera. E niente, saluto tutti i partecipanti, do appuntamento a giovedì prossimo, che è il nostro ultimo incontro del ciclo di quest'anno, e vi saluto e vi ringrazio. Chris, muchísimas gracias y No, gracias a ustedes. espero verte, no sé cuándo, pero espero verte. Bueno, Vamos a ver. ya viene la segunda vacuna. Entonces, Sí, después de la segunda vacuna, es decir, no antes del final del verano, no hay que esperar. todavía, pero falta menos, yo espero. Ciao, Chao, grazie, gracias, Chris. gracias a todos. Ciao.